Corazón, corazón, corazón. N-A-Y-L-A. Naila. Wow, papá. Se quedó muy bonito. Bien, hija. ¿Y ahora qué sigue? Pues sígueme explicando lo de física. ¿Lo de física? Bueno, hagamos un video de Naila quiere aprender. Naila quiere aprender. Y vamos a estudiar física de nivel medio superior. Esta es una simulación de un examen de opción múltiple. Y estamos utilizando la guía del Instituto Politécnico Nacional del 2019 para el examen de admisión al nivel superior, pero únicamente la sección de física para ingeniería y ciencia físico-matemáticas. Así que esto va a ser un poquito más complicado. Entonces... Espera, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Sí, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Estos videos los hacemos porque Naila quiere aprender, pero también te ayudamos a ti a estudiar. Problema 1. Un bloque uniforme de 20 centímetros de longitud y 20 centímetros de altura descansa en un plano inclinado. Una pequeña ondulación evita que se resbale por el plano. ¿Cuál es el ángulo entre el plano inclinado y la horizontal a partir del cual empieza a voltearse el bloque? Esta es una pregunta capciosa. Dice a partir de qué ángulo empieza a voltearse el bloque. Este cuadrito amarillo es el bloque del que hablan. Y estos son los ángulos que forman, fíjate, 15, 30, 45 y 60 grados. El bloque amarillo está haciendo equilibrio sobre uno de sus vértices. Los ángulos que forman con la horizontal son de 45 grados. Si se inclinara un poquito hacia un lado, empezaría a caer. Entonces, el ángulo de 15 y de 30 no es, descansa tranquilamente sobre el bloque. El de 60 ya empezaría a rodar, ya se empezaría a caer. Entonces la respuesta es el ángulo de 45. A partir de ese ángulo empezaría a caerse. Problema 2. Para la situación mostrada en la figura, determina T3 en kilogramos fuerza, si el tablón es de masa despreciable. Esta es una situación de la segunda condición de equilibrio rotacional. Tenemos que ver los momentos de torsión. Vamos a plantearlo. Para que el cuerpo se encuentre en equilibrio rotacional, la sumatoria de los momentos de torsión tiene que ser igual a 0. Cada momento de torsión es igual a la fuerza aplicada por la distancia a la que se aplica, desde el punto fijo que vamos a llamar fulcro. En este caso, por tradición, por conveniencia y también porque nos lo está marcando la figura, vamos a utilizar como fulcro el punto A. Entonces, al plantear las cuatro fuerzas T1, T2, T3 y el peso, y las distancias D1, D2, D3 y la distancia donde se encuentra el peso, nos damos cuenta que la distancia 1 y la distancia 2 son 0 porque están exactamente sobre el fulcro, lo cual elimina estos dos términos y nos quedamos únicamente con que T3 por la distancia 3 es igual al peso por la distancia a la que se encuentra el peso. T3 no se encuentra perpendicular al brazo de palanca, sino que tiene un ángulo de 30 grados. Entonces es T3 por seno de 30 por L, que es la longitud de la barra, menos 100 kilogramos por L sobre 3, porque el peso se encuentra a 1/3 de la barra desde el fulcro. Todo esto es igual a 0. Veamos entonces. T3 por el seno de 30 por L, menos 100 kilogramos por L sobre 3. De esta ecuación que planteamos vamos a despejar T3. Primero, este término que está restando lo vamos a pasar del otro lado para que esté sumando. Al T3 lo está multiplicando seno de 30 por L. Ese factor lo vamos a pasar ahora del otro lado dividiendo. Recuerda que pasan haciendo la acción contraria, no es que cambien de signo únicamente. El que estaba restando pasa sumando y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces T3 es igual a 100 kilogramos por L sobre 3 entre el seno de 30 por L. Si eliminamos L en ambos factores, en el numerador y en el denominador, nos queda 100 kilogramos por 1/3 entre 1/2. Aplicando aritmética, este 2 que está aquí abajo dividiendo pasa arriba multiplicando y serían 100 por 2, 200. Y este 3 va a pasar aquí abajo dividiendo, entonces son 200 entre 3. 200 entre 3 kilogramos. Entonces la respuesta es la opción A. Problema 3. Si un cuerpo es afectado por un movimiento uniforme y recorre 8 metros en 3 segundos, en 15 segundos, ¿cuántos metros recorrerá? Veamos. Velocidad es igual a distancia entre tiempo. 8 metros en 3 segundos. Despejemos. Distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad son 8 entre 3.
Si esta vez el tiempo van a ser 15 segundos, tenemos 8 por 15 entre 3. Este 15 mejor lo separamos, vamos a dejarlo como 3 por 5. De esta manera este 3 y este 3 se van a cancelar y me queda solamente 8 por 5. Eso es igual a 40 metros. También podríamos haberlo resuelto por una regla de 3. Veamos, 8 metros es a 3 segundos, como ¿cuántos metros recorrerá si son 15 segundos? Solamente tendría que multiplicar 8 por 15, que son los que están en medio, y dividirlo entre 3, que es el que está del otro lado. Problema 4. Una piedra se dispara verticalmente hacia arriba y tarda un tiempo t en alcanzar una altura h. Calcular la velocidad media en el viaje de ida y regreso de la piedra. Muy bien, a ver, veamos los datos. Tenemos una altura máxima que es h, entonces la distancia recorrida son 2h. Y el tiempo de recorrido será 2t porque tardó t en llegar a la altura máxima. Tiene una velocidad inicial v1 y una velocidad final vf. Un momento, pero pregunta cuál es la velocidad media. La velocidad media por definición es el desplazamiento total entre el tiempo total, pero como subió y bajó está a la misma altura, o sea no tuvo desplazamiento. No importa el tiempo, su velocidad sería 0. La otra definición de la velocidad media es la siguiente: el promedio de las velocidades inicial y final. O sea, velocidad inicial más la velocidad final y eso dividido entre 2. Si al inicio iba con una velocidad hacia arriba igual a v y luego llegó abajo con una velocidad menos v, pues v menos v es 0. Las dos respuestas son 0. La respuesta es la opción A. Problema 5. Aquí tenemos que relacionar la definición con el concepto. Estas ya te dije no me gustan, porque luego suele haber confusión entre la definición y el concepto, parece que se relacionan con más de una. Mira, a ver, vamos a tomarnos un tiempo. Hay que leerlas bien, leamos las definiciones y los conceptos y ya que hayamos leído todas, ahora sí vamos a empezar a hacer las relaciones. Pausa el video si es necesario, tómate tu tiempo. Muy bien. Ahora que ya leímos todo, creo que ya es mucho más claro. Vamos a utilizar la que es una clásica, la 3. La energía existente en el universo es constante, no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Esa es la conservación de la energía. Veamos, la 3 con la C. La opción C y la opción B son las que tienen esa característica, la 3 con la C. Bueno, ya descartamos dos, está entre B y C. Sigamos viendo, creo que la otra que está más sencilla sería la 1. La energía que posee un cuerpo en virtud de su posición. Eso es lo de energía potencial, ya habíamos visto energía potencial por la posición, energía cinética por el movimiento. Entonces es la 1 con la B. La 1 con la B y la 3 con la C. Mira, la opción C es la única. Tiene la 1 con la B y la 3 con la C. Nada más sería comprobar las otras dos. Pero tenemos poco tiempo, hay que seguir con el examen, creo que esta es la única. Bueno, por si teníamos duda, aclarémoslo. La rapidez con la que se desarrolla un trabajo habla acerca de la potencia. Entre más potente sea un motor, más rápido trabajará. Bueno, un carro más potente te lleva más rápido. La otra, si dos cuerpos colisionan, la cantidad de movimiento total antes de la colisión es igual a la cantidad de movimiento total después de ella. Esa es la ley de la conservación del movimiento. Problema 6. Un cuerpo tarda un tiempo t0 cuando cae desde una altura h. ¿Qué tiempo tarda en caer desde una altura 2h? A ver, veamos las respuestas. Todas las respuestas están en función de t0. t0 es el tiempo que tarda en caer la primera vez. Entonces, analicemos. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como se deja caer, la velocidad inicial es 0. Entonces queda distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si de aquí despejamos t, tenemos que t es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia entre la aceleración. O en este caso, t0 es igual a 2 veces la altura entre la gravedad. ¿Cuánto tiempo tarda en caer ahora desde una altura 2h? Veamos. Si t es igual a 2 veces la distancia por la aceleración, pero la distancia es 2h, tenemos lo siguiente. 2 por 2h entre la gravedad. Este 2h entre la gravedad es lo que ya habíamos definido allá arriba como t0. Entonces si lo separamos me queda raíz de 2 por raíz de 2h sobre a.
y esto lo puedo sustituir por T0. Entonces es raíz de 2 por T0. La respuesta es la opción C. Problema 7. De un tubo de 2 centímetros de diámetro fluye agua con una rapidez de 0.4 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo, en segundos, le tomará llenar un recipiente de 10 litros? A ver, Naila, veamos los datos. Tenemos un diámetro que es de 2 centímetros, una velocidad del fluido que es de 0.4 metros por segundo y un volumen que queremos llenar que es de 10 litros. Estamos hablando de gasto. El gasto es igual al volumen entre el tiempo y se representa con esta fórmula. El gasto es igual al volumen entre tiempo, o de otra forma que podemos verlo es el área transversal por la velocidad. Veamos los datos. No tenemos el gasto, no lo conocemos. El volumen sí, el tiempo es lo que nos están pidiendo. El área transversal la conocemos y la velocidad también. Entonces de esta fórmula tenemos que despejar el tiempo. Pero tenemos un problema. Las unidades, centímetros, metros, litros, todo debe de estar en las mismas unidades para que tenga sentido. Vamos a empezar a desglosar las unidades. Un litro es igual a un decímetro cúbico de agua. También podrías verlo de esta manera. Un decímetro cúbico es un cubo que mide un decímetro por lado. Si lo vemos en centímetros tendría 10 centímetros por lado y en total tendríamos 10 por 10 por 10, 1000 centímetros cúbicos. Entonces igualemos las unidades. El diámetro son 2 centímetros, o podemos decir que el radio es 1 centímetro. La velocidad es de 0.4 metros por segundo, o 40 centímetros por segundo. El volumen es igual a 10 litros, lo cual es igual a 10 decímetros cúbicos, y eso podemos interpretarlo como 10.000 centímetros cúbicos. Si sustituimos estos valores en la fórmula haciendo el despeje correcto, encontraremos la solución, pero también podríamos verlo de otra manera. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura, y la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Si despejamos la distancia es igual a velocidad por tiempo. Si sustituimos la distancia por la altura y lo cambiamos por velocidad por tiempo, tendremos que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la velocidad por el tiempo, y de aquí despejar el tiempo. Tendremos entonces que el tiempo es igual al volumen entre pi por radio al cuadrado por la velocidad. Y eso es precisamente lo que habíamos propuesto antes. El tiempo es igual al volumen entre el área transversal por la velocidad. Bueno, hagamos la sustitución. El volumen son 10.000 centímetros cúbicos. El área es pi por 1 centímetro al cuadrado. Y la velocidad son 40 centímetros por segundo. Recuerda que todos nuestros cálculos deben de ser sin usar calculadora, todo es mental. Entonces veamos lo siguiente. 1 al cuadrado es 1. 1 por 40 es 40. Entonces tendremos 10.000 entre 40 pi. Hacer la división de entre 40 pi no es muy fácil, pero mira, podemos dividir 10.000 entre 40. Le quitamos un 0 y queda 1000 entre 4. Y 1000 entre 4 son 250. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir. T es igual a 250 entre pi. Y pi es más o menos 3.14. Si divides 250 entre 3, te dará un aproximado de 80. Si te das cuenta, la única respuesta que se parece a eso es la B, que es de 79.36. No necesito hacer la división exacta. Si quieres, regrésate en el video y ve las respuestas. Todas son 7936. Lo único que hace es cambiar el punto decimal. Problema 8. Relaciona cada definición con la expresión matemática que le corresponde. En la columna de la izquierda tenemos la definición y en la derecha la expresión matemática. Y repito, estas cuestan mucho trabajo porque hay que saberlas muy bien, pero si leemos todo, la definición y la expresión matemática, a lo mejor podemos encontrar la solución. Entonces mejor vamos a leer todo con cuidado. Leamos la definición y la expresión matemática. Pausa el video si es necesario. Vamos a tomarnos un tiempo. Muy bien, ahora, además de nuestro conocimiento, también aplicaremos un poco de lógica. Bueno, en este caso mi lógica. Observa, la definición 3 dice, energía mecánica de los cuerpos. La expresión matemática que se parece a eso es la de E igual a K por U. Si K es la energía cinética y U sería la energía potencial, pero ahí no estoy muy seguro. Pero voy a pensar que la 3 con la C corresponden. Veamos, la opción A, la C y la D tienen la 3 con la C. ¿Cuál otra puedo usar para descartar? Fíjate en la 1, relación ímpetu-impulso. Verás, el ímpetu es cuando aplicas una fuerza durante un breve periodo de tiempo, y eso es lo que está en la expresión matemática B.
Esta F que tiene una flechita arriba significa que es un vector, y este triangulito es delta, que significa un pequeño instante de tiempo en este caso, porque es un delta t. Entonces la 1 va con la B. Solamente la opción B y la D tienen eso. Entonces en los dos intentos que hice me quedo con la D, porque la D corresponde tanto a la opción 3 con la C y la definición 1 con la B. ¿No me crees? Ya si revisamos todo verás que sí coincide. Verás, la 4, la segunda ley de Newton es que la fuerza es igual a la masa por aceleración, y en este caso lo están manejando como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Por otro lado, la definición 2 dice el teorema del trabajo de energía, y en este caso la W representa el trabajo. La respuesta es la opción D. Problema 9. Una varilla delgada de longitud L igual a 1.6 metros y de masa despreciable está pivotada en un extremo de modo que puede girar en círculo vertical. La varilla se separa en un ángulo de 60 grados y luego se suelta, como se muestra en la figura. Calcular la velocidad de la bola de plomo cuando pasa por el punto más bajo de su trayectoria. Suponer que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Veamos los datos. La longitud de la varilla es igual a 1.6 metros. El ángulo que tiene con respecto a la vertical es de 60 grados y la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Mira Naila, esto es como si fuera un columpio. Si yo te empujo muy fuerte, llegas muy alto. Si yo levanto el columpio muy alto, tendrás mayor velocidad. Entonces, en este caso es como un péndulo también. Si yo levanto la varilla un poquito más alto, tendrá mayor velocidad en la parte de abajo. Entonces, la altura se convierte en velocidad, porque la energía potencial se transforma en energía cinética. Es como la montaña rusa. Primero te suben en un carrito hasta la parte más alta y luego te dejan caer. Conforme caes, vas ganando velocidad. Y después esa velocidad otra vez hace que vuelvas a subir, ganando otra vez altura. Idealmente estaríamos subiendo y bajando si no fuera porque parte de la energía se pierde en la fricción en el aire y la fricción entre los rieles. Pero bueno, ese es un juego. Veamos ahora cómo se aplica en el problema. La energía cinética y la energía potencial van a ser la misma. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, mientras que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Si la masa la quitamos en ambos términos, tenemos entonces que un medio de la velocidad al cuadrado es igual a la gravedad por la altura. Entonces, la velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Es por eso que entre mayor altura, mayor velocidad vas a tener en la parte de abajo. Pero, ¿cuál es la altura? No la conocemos. En este problema, es a propósito que el ángulo que forma con la vertical sea de 60 grados. Mira, podemos hacer un triángulo equilátero. Entonces cada uno de los extremos de este triángulo equilátero es igual a la longitud de la varilla. La altura a la que la levantamos es igual a la mitad de la longitud de la varilla. Entonces esa distancia A, que es igual a la mitad de la longitud de la varilla, es igual a 1.6 metros entre 2, o sea 0.8 metros. Podemos ahora sustituir en nuestra ecuación. Velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. O sea 2 por 10 metros por segundo al cuadrado por 0.8 metros. 2 por 0.8 es 1.6, por 10 serían 16. La raíz cuadrada de 16 es 4, entonces la velocidad es 4 metros por segundo. Problema 10. La sección transversal de una tubería tiene un área de 5 centímetros cuadrados y el fluido se mueve a una velocidad de 10 centímetros por segundo. El gasto flujo de volumen es de... Veamos las respuestas. Todos dicen 50, únicamente cambia la potencia de 10. Todos son 50 por 10 a la algo. El gasto es igual al volumen entre tiempo, o visto de otra manera, es igual al área transversal por la velocidad del fluido. Entonces, usemos esa. El área transversal es 5 centímetros cuadrados y la velocidad son 10 centímetros por segundo. O sea, 5 por 10, 50 centímetros cúbicos por segundo. Pero las respuestas están dadas en metros cúbicos. Veamos, un metro cúbico es igual a 100 centímetros elevado al cubo. O sea, 10 a la 2 elevado a la 3. 2 por 3 son 6. 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces, 50 centímetros cúbicos por segundo por
un metro cúbico que equivale a 10 a la 6 centímetros cúbicos. Veamos, centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se cancelan y me quedan metros cúbicos. Sería 50 entre 10 a la 6. Este 10 a la 6 lo puedo pasar arriba como 10 a la menos 6. Entonces son 50 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. La respuesta es la opción A. Problema 11. Relaciona el concepto con el modelo matemático correspondiente. En la columna de la izquierda tenemos el concepto y en la derecha tenemos el modelo matemático. Pero aquí tenemos algo complicado. Todas son presión. Presión hidrostática, presión barométrica, principio de Arquímedes. ¡Ey! Aquí está la clave. El principio de Arquímedes. Del modelo matemático tenemos FB. Es la única que no empieza con P. El principio de Arquímedes dice que todo objeto sumergido en un fluido siente una fuerza de empuje igual a la densidad del líquido por el volumen del líquido desplazado por la gravedad. Entonces es la 4 con la A. En las opciones A y B tenemos la 4 con la A. Ambas también coinciden en la 1 con la D. La única diferencia son la 2 y la 3. Veamos esas. La 2 es la presión hidrostática y la 3 es la presión barométrica. La presión barométrica también se conoce como presión atmosférica, entonces esa es la opción B. Presión barométrica, modelo matemático B. Presión atmosférica es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Entonces la respuesta de la pregunta es la opción A. Problema 12. Un buzo para realizar un rescate submarino se tiene que mover a diferentes profundidades. Si la densidad del agua es de 1033 kilogramos por metro cúbico, ordenar de menor a mayor la presión hidrostática que experimenta el buzo. En este caso, la presión hidrostática es la siguiente: P igual a densidad por gravedad por altura. Como el fluido no cambia su densidad y tampoco cambia la gravedad, entonces todo tiene que ver con altura. Si tenemos que ordenarla de menor a mayor, hay que ordenar las alturas de menor a mayor. Entre más profundo, mayor presión. Por lo tanto, la respuesta es la opción C. Primero son 35, luego 40, 50 y 60 metros. Problema 13. Si un motor trabaja al 50% de su eficiencia máxima y el motor opera entre las temperaturas de 500 Kelvin y 200 Kelvin, determinar el trabajo que realiza en cada ciclo si se absorben 1200 joules de calor. La eficiencia máxima es igual a 1 menos el cociente de la temperatura de salida entre la temperatura de entrada. Veamos entonces, 1 menos 200 grados Kelvin entre 500 grados Kelvin. O sea, 200 entre 500 son 2/5. O bueno, 0.4. 1 menos 0.4 es igual a 0.6. Como la eficiencia real es el 50%, es el 50% de 0.6, o sea 0.3. El 0.3 de 1200 son 360, por lo tanto la respuesta es la opción D. Problema 14. Recordando que la magnitud del campo eléctrico E generado por una carga puntual Q a una distancia R de la carga está dado por E igual a K por Q sobre R al cuadrado. Determinar el campo eléctrico en Newton sobre Coulomb en un punto a 0.2 centímetros de una carga de 4 microcoulombs. E igual a K por Q sobre R al cuadrado. Hay que recordar que K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Como todas las magnitudes tienen que estar en las mismas unidades, vamos a convertir el 0.2 centímetros a 0.02 metros. Eso es un 2 por 10 a la menos 3 metros. Sustituimos en la fórmula. E igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por 4 por 10 a la menos 6 coulombs entre 2 por 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. Este 2 elevado al cuadrado es un 4, que se puede cancelar con este 4 que se encuentra arriba. Lo mismo pasa con el 10 a la menos 3 al cuadrado, que da como un 10 a la menos 6, se cancela con el que tenemos arriba. Las unidades igual se cancelan, entonces únicamente me queda 9 por 10 a la 9 Newton sobre Coulomb. La respuesta es la opción C. Problema 15. Una carga de menos 3 microcoulombs está situada a 0.1 metros de otra carga de más 3 microcoulombs. Determina la fuerza entre las dos cargas, si K es igual a 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. La fuerza es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado, es decir, la constante por el producto de las fuerzas dividido entre el cuadrado de la distancia que los separa. Hagamos la sustitución. K es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado.
La carga 1 es menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga 2 es más 3 por 10 a la menos 6 coulombs y la distancia es 1 por 10 a la menos 1 metros, eso elevado al cuadrado. Hay que recordar que las operaciones debemos hacerlas sin calculadora. Entonces veamos. Este 3 por este 3 me da 9. Por este 9 serían 81. Claro, con signo negativo debido a este del menos 3. Las potencias de 10. Aquí abajo en el denominador tenemos 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Eso es un menos 2. Si lo paso hacia arriba sería un 2. Entonces las potencias tendría 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 y 10 a la 2. Haciendo la operación me quedaría 10 a la menos 1. Tengo menos 81 por 10 a la menos 1. Eso es menos 8.1 newtons. Como la fuerza es negativa, será una fuerza de atracción, porque los polos opuestos se atraen. Entonces la respuesta es la opción A. Problema 16. Calcular la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 100 centímetros de una carga de 2 microcoulombs expresado en newtons sobre coulomb. Utilizar K igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Veamos, el campo eléctrico es igual a la constante por la carga entre el cuadrado de la distancia que lo separa. 100 centímetros lo vamos a convertir a un metro. Entonces podemos sustituir. E igual a K, que es 9 por 10 a la 9. Q es 2 por 10 a la menos 6. Y la distancia es un metro elevado al cuadrado. Haciendo operaciones. 9 por 2, 18. Entre 1, 18. Las potencias de 10. Aquí tenemos 10 a la 9. Y aquí tenemos 10 a la menos 6. Si hacemos la operación tenemos 10 a la 3. Entonces es 18 por 10 a la 3 newtons. La respuesta es la opción A. Problema 17. Por la resistencia de 50 ohms de una plancha eléctrica, circula una corriente de 1 ampere. Al estar conectada a una diferencia de potencial de 120 volts, determina la cantidad de calor que produce en un minuto, en calorías. Q, que es la cantidad de calorías, es igual a 0.24 por E. E es la energía. La energía es igual a la potencia por el tiempo. La potencia podemos verlo como voltaje por corriente. Entonces tenemos 0.24 voltaje por corriente por el tiempo. Es decir, 0.24 por 120 volts por 1 ampere por 60 segundos. Eso me da en total, a ver, déjame ver, 120 por 1 por 60 son 12 por 6, 72, 7200 joules por 0.24. Eso me da 1728 calorías. No coincide con ninguna de las respuestas. De hecho, la guía dice que la respuesta es la opción B. Sinceramente no sé qué pasó. Problema 18. Existe un solenoide con inductancia L, con sección transversal de área A, longitud X, número de vueltas N y su núcleo tiene una permeabilidad magnética μ. Relacionar las modificaciones con el resultado producido sobre él. Para contestar este debemos de conocer la fórmula. Es la siguiente. En este caso, L igual a N al cuadrado por μ por A entre X. O sea, el número de vueltas, la permeabilidad, el área y la longitud. Veamos las modificaciones. Empecemos con la primera. Se incrementa al doble el número de espiras. Esa es N. Si yo pongo 2N y lo elevo al cuadrado tendría 4N. O sea, 4 veces. El resultado sería C. La impedancia aumenta al cuádruple. La 1 con la C es únicamente la opción A y la opción C. Continuemos. Se incrementa al triple la permeabilidad magnética. La permeabilidad magnética es μ. Si yo la elevo al triple, se eleva al triple la impedancia. Entonces la respuesta es el resultado B. La impedancia aumenta al triple. Veamos. La 1 con la C y la 2 con la B. Esa es la opción A. Ya no continuaré, tenemos que darnos prisa para acabar el examen. Ok, vamos a revisarlo. Se disminuye a la mitad la longitud únicamente. Entonces, si X fuera la mitad, o sea X medios, el 2 que estaría aquí dividiendo pasaría de este lado multiplicando y se aumentaría el doble. Sería entonces la opción A, la impedancia aumenta el doble. Por último la 4. Se disminuye a la mitad del área de la sección transversal. Es esa. Si A fuera la mitad, pues se reduce a la mitad la impedancia. Problema 19. Para el circuito mostrado, determinar la resistencia equivalente vista desde la fuente. Veamos el circuito. Tenemos 4 resistencias. Ya sé.
Esta resistencia 3 y la 4 están en serie. Ese regla en serie está en paralelo con la 1 y con la 2. Entonces empecemos a calcular. Veamos, resistencia 3, 4 es igual a la resistencia 3 más la 4 porque se encuentran en serie. La resistencia total es igual al inverso de la suma de los inversos. Es decir, el inverso de esta suma, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 4. Y aquí vamos a tener un problema con las fracciones, pero lo más sencillo sería multiplicar todo. Y sé que el denominador me va a quedar R1 por R2 por R3 más 4. Veamos, para sacar los denominadores, vamos a multiplicar todo por este denominador en común. Entonces si multiplico, el primer término se va a cancelar a R1 y me queda R2 por la suma de este binomio. Si multiplico ahora donde está R2, se va a cancelar R2 y me queda R1 más la suma del binomio. Si multiplico aquí donde está esta suma, se va a cancelar precisamente la suma y me queda R1 por R2. Aquí, como tengo que es el inverso de un inverso, lo puedo volver a invertir. Aplico la ley del sándwich y este que está aquí abajo dividiendo va a pasar arriba multiplicando. Y entonces me queda R1 por R2 por la suma de R3 y 4 entre R2 por R3 más R4 más R1 por R3 más R4 más R1 por R2. ¿Ya te diste cuenta que este R3 más 4 lo tienen estos dos términos? Vamos a factorizarlo. Entonces sería R1 más R2 por R3 más R4, eso más R1 por R2. Entonces la respuesta es la opción C. Problema 20. Relacionar los conceptos con la expresión matemática correspondiente. Tenemos los conceptos a la izquierda y la expresión matemática a la derecha. Nuevamente es una de relación de columnas. Veamos, tenemos que leer todo para poder entenderle. Pausa el video si es necesario y continuamos. Bien, ya hemos leído todo. Aquí la más sencilla y la más popular es la ley de Ohm. La segunda, ley de Ohm, dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Y fíjate en la expresión matemática E, aquí tenemos voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, la 2 va con la E. Únicamente las opciones B y D tienen el concepto 2 con la expresión matemática E. Y si te das cuenta, también coinciden en la D. Las únicas diferencias son en la 3, 4 y 5. De estas, la 3 dice conductividad eléctrica, la 4 resistividad eléctrica y la 5 es la ley de Joule. Ahora, aquí está la clave. Conductividad eléctrica. Verás, una cosa es la resistencia, que es oponerse al paso de los electrones, y otra es la conductividad, que tan fácil permite el paso de los electrones. Y si te das cuenta, aquí la expresión matemática C tiene este simbolito, esta sigma, que es el símbolo de conductividad. Entonces la 3 va con la C. La única que tiene esa coincidencia es la opción D. Entonces esa es la respuesta. Muchachos, pónganse a estudiar y suscríbanse a mi canal. Mucha suerte con su examen. Adiós.